Classroom o no han presentado ninguna novedad. No, profe, de mi No, parte, profe, o sea, mi parte no. Listo, perfecto. Entonces, pues, me regalan un segundo, vamos a tomar la evidencia y pues iniciamos nosotras porque no creo que ya dimos la espera casi de los 15 minuticos. Bueno, chicas, antes de iniciar también recordarles, el día de hoy se va a montar el último taller que va a afianzar lo que sería el último taller del 60% del portafolio. Entonces, ya con eso cerraríamos lo que equivale al 60% y estaríamos pendientes solamente del 40% que sería la nota del parcial. Entonces, para que lo tengan como presente. Aún no he calificado los talleres que ya se anexaron. Este fin de semana los voy a calificar y se los voy a devolver ahí mismo por clase. Listo, entonces voy a compartirles pantalla. Ah, bueno, espérame un segundito para tomar la evidencia un momentico. Listo, entonces voy a tomar la evidencia. Listo. Entonces les voy a compartir acá la pantalla. Ay, no me deja compartir las diapositivas. Pasa. Listo, me confirman, chicas, le están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Están viendo las diapositivas? profe. Sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, entonces, ¿cuál es la temática que vamos a abarcar el día de hoy? Lo que son los mercados financieros. Los mercados financieros. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿No hay ningún inconveniente? Chicas, ¿me escuchan? Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar. La clase pasada nosotros veíamos lo que era el mercado de bienes, ¿cierto? Y veíamos cómo se empezaba a crear la curva de la producción, la curva de la demanda de los bienes, la producción de bienes y servicios, cómo encontramos el equilibrio en el mercado de bienes y servicios y cómo a través de esta curva
de equilibrio en el mercado de bienes y servicios, nosotros empezamos a crear la curva IS, ¿listo? Entonces, más adelante, hoy vamos a ver los mercados financieros, cómo se crea, quiénes actúan en el mercado financiero, porque para entrar a estudiar los mercados financieros debemos encontrar e interpretar y conocer cuáles son las fuerzas que actúan dentro del mercado financiero. Así como dentro de un mercado normal, común y corriente, actúan la oferta y la demanda de un bien, por ejemplo, en el mercado del helado, actúa la oferta del helado, la demanda del helado, en el mercado financiero también actúan las dos fuerzas, ¿sí? Empezamos a estudiar la demanda de y la oferta de, y vamos a empezar a estudiar a profundidad quiénes actúan o cuáles son esas dos fuerzas que actúan dentro del mercado financiero. Vamos a crear el equilibrio dentro del mercado financiero y esta sería esta temática para el día de hoy. ¿Por qué? Porque en la siguiente clase vamos a estudiar y a analizar e interpretar más a profundidad cuando ya juntamos las dos curvas. Entonces, nosotros tenemos conocimiento de qué es el mercado de bienes y servicios, ¿sí? ¿Qué es el mercado de bienes y servicios? Y lo veíamos la clase pasada. Entonces, es un componente que estudiamos clave de la macroeconomía donde se compran y se venden bienes y servicios, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a determinar ahí o qué es lo que se analiza dentro del mercado de bienes y servicios? La producción de equilibrio, el consumo, la inversión, el crecimiento económico de un país. ¿A través de cuáles componentes? De la oferta de bienes y servicios y la demanda de bienes y servicios. Entonces, nosotros creábamos, bueno, les voy a compartir primero esas diapositivas, voy a dejar de compartir estas para retroalimentar y ustedes se acuerden de lo que estábamos viendo la clase pasada. Un momentico acá, diapositivas de Maripabeles. Entonces, bueno, acá tenemos el equilibrio. Entonces, nosotros, ¿qué decíamos cuando empezamos a estudiar el mercado de los bienes y servicios? Que era un mercado donde actuaban la oferta y la demanda y se determinaba el equilibrio de estas dos fuerzas del mercado, ¿sí? Entonces, acá está la gráfica en la diapositiva. En el eje de las ordenadas tenemos la demanda y nosotros empezamos a determinar y a construir qué era la demanda agregada. Partíamos de un supuesto de que todo lo que la economía produce es todo lo que la economía va a consumir, ¿cierto? Entonces, por eso decíamos que la demanda de los bienes y servicios es la misma que la producción de los bienes y servicios. Y por eso acá en el eje de las abscisas, perdón, de las ordenadas, nosotros colocamos la demanda y la producción. Y en el eje de las abscisas, nosotros colocamos la renta. Entonces, empezamos a crear el mercado de bienes y servicios y vamos a crear el equilibrio del mercado de los bienes y servicios. Entonces decíamos que la curva de la demanda de los bienes está dada por ZZ y que la curva de la oferta de los bienes y servicios está creada por la recta PIB, que es igual a la misma producción o que es igual a la misma renta. Entonces nosotros decíamos que esta era toda la producción que se daba en el mercado. No sé si están viendo mi cursor. Es necesario que bueno, ya estoy grabando. Es necesario que vean el cursor porque estoy diferenciando las curvas presentes en esta gráfica. Entonces nosotros a partir de esta recta que es del Producto Interno Bruto, que es la misma producción, que es igual a la renta nominal, nosotros decíamos que teníamos toda la producción de la economía, que iniciaba desde el origen cero, ¿sí? Pero luego aparece otra recta que es la demanda de los bienes y servicios y empezamos a crear esa ecuación, a crear esa identidad macroeconómica, abarcando que se determinaba la demanda agregada por un consumo, por una inversión, por un gasto público, por unas importaciones y por unas exportaciones, ¿cierto? Entonces empezamos a decir, ¿por qué esta recta iniciada desde esta intersección y no desde donde inicia toda la producción como la recta azul? Y empezamos a explicar por qué, porque ya decíamos que la determinación de la demanda agregada se daba por un consumo. Ahora, el consumo determina la demanda agregada. Entre más personas estén consumiendo bienes y servicios, pues va a aumentar la demanda agregada. Pero cuando no hay un consumo, pues obviamente la demanda se va a quedar quieta, pero
teníamos una explicación en la literatura que decía que siempre sí o sí va a haber un consumo, es decir, el consumo que nosotros como humanos, como individuos debemos tener para subsistir. Tengamos o no tengamos una renta nominal, porque el consumo depende de la renta nominal, nosotros siempre vamos a consumir bienes y servicios. Entonces, ¿cómo es la alimentación? Entonces, si tenemos renta o no tenemos renta, nosotros como individuos siempre vamos a hacer lo posible para consumir una cantidad de bienes que satisfacen nuestra necesidad inmediata, necesidades que sí o sí debemos suplirlas para poder subsistir. Por eso decíamos que esta curva de la demanda iniciaba desde este punto, porque ya había un consumo autónomo, que todos los individuos lo deben hacer para poder subsistir dentro de la sociedad. Y luego empezamos a crear esta gráfica dentro del mercado de los bienes y servicios. Y empezamos a crear esta gráfica de los bienes y servicios para luego empezar a construir lo que era la curva IF. ¿Listo, chicos? Entonces, por el momento les mostré en la clase pasada gráficamente cómo construíamos este mercado de bienes y servicios, porque cabe aclarar que en el punto A, este mercado de bienes y servicios está en equilibrio. Y que cuando empezamos a crear la curva y a graficar la curva IS, vamos a ver que todos los puntos que están dentro de la curva IS son todas las combinaciones donde el mercado de bienes y servicios está en equilibrio. Pero esta construcción de la curva IS la vamos a ver la próxima clase, donde ya veamos específicamente la relación IS-LM. Entonces, vamos a tener en cuenta por qué les compartí pantalla para recordar el mercado de bienes y servicios, porque necesito que ustedes entiendan qué es el mercado de bienes y servicios, donde se transa los bienes y servicios a través de la gráfica mostrada, donde vamos a crear la curva IS. Ya con el mercado financiero, que es el tema que hoy vamos a ver, nosotros vamos a entender cómo funciona el mercado financiero cuando el mercado está en equilibrio. Y a través del mercado financiero, del equilibrio del mercado financiero, nosotros vamos a crear lo que es la curva LM. Entonces, entendí hasta ahí la curva IS. Más en la próxima clase nosotros vamos a entender cómo se crea la curva IS. Nosotros ya sabemos cómo se crea la curva, el mercado de bienes y servicios, por qué se crea la demanda, cómo se crea la demanda, cómo se crea la producción, cuando el mercado está en equilibrio, el mercado de bienes y servicios. Eso ya lo entendimos porque eso lo vimos en la clase pasada. Hoy vamos a estudiar el mercado financiero, qué es la demanda, cuál es la oferta en el mercado financiero, cuándo hay un equilibrio en el mercado financiero, qué sucede cuando hay variaciones en los determinantes de la oferta y la demanda, y vamos a dar como una breve explicación de la creación de la curva ILM. Para la próxima clase nosotros poder estudiar en conjunto la IS y la LM, cómo creamos esa curva IS, cómo creamos esa curva LM. Entonces, no siendo más, nosotros entendemos qué es el mercado de bienes, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes y las funciones? La oferta, la demanda de bienes y servicios, determinamos un equilibrio en el mercado y se dice que el equilibrio en el mercado de bienes y servicios es cuando se alcanza o cuando la producción y la renta en el corto plazo cuando la producción total de la economía es igual al gasto total en los bienes y servicios como consumo, inversión, gasto público, exportación en rentas, que es la misma demanda agregada. ¿Listo? Entonces ahí se empieza a analizar eso. Ahora vamos a analizar cuál es el mercado financiero. Creo que el mercado de bienes y servicios lo tenemos bastante claro, pero queremos estudiar ahora el mercado financiero. Listo. Entonces acá tenemos el mercado financiero. ¿Qué vamos a estudiar dentro del mercado financiero? ¿Qué vamos a estudiar dentro del mercado financiero? Cuando empezamos a estudiar los mercados financieros, nosotros traemos a colación esas crisis financieras que golpeó a Estados Unidos en el 2007. Es un contexto que se da para poder entender qué son los mercados financieros. Entonces, por allá en el 2007, los bancos centrales en todo el mundo la pasaron súper mal, tenían una crisis.
¿Qué hicieron o qué se les pidió a estos bancos centrales? Se les pidió que ellos mismos diseñaran medidas, políticas, estrategias para poder ayudar a las economías a salir de esa recesión, a salir de esas crisis que ellos presentaban. Entonces, ¿qué? Que pudieran permitirle a ese sector financiero recuperar y fortalecer el futuro, porque lo estaban pasando bastante mal. Entonces, qué es el mercado financiero para que ustedes puedan entender? Entonces, como en el mercado de bienes y servicios, en el mercado financiero es donde se compran y se venden activos financieros. Así como en el mercado de bienes y servicios se transa bien un producto, un servicio, en el mercado financiero se compran y se venden o se transa un activo financiero. Entonces, se actúa como un punto de encuentro entre quienes buscan las personas que tienen dinero para invertir o quienes necesitan financiación. Ese es el mercado financiero, ¿sí? ¿Cuál es la función principal? Es poder canalizar todos los recursos y establecer precios a través de ¿qué? De la oferta y de la demanda. ¿Y qué le sucede? Otorgar liquidez a la economía. Estos mercados financieros son bastante fundamentales para la economía. ¿Por qué? Porque ellos les va a permitir las transferencias de capital, la asignación de recursos y va a generar también un comercio internacional. Entonces, al igual que el mercado de bienes y servicios, pues esto se transa un bien que es el activo financiero, ¿sí? Tiene un establecimiento de precios de esos activos financieros y cómo determinamos el precio de esos activos financieros, pues a través de la interacción de la oferta y la demanda, ¿sí? Y hay unas plataformas, hay puntos físicos, lugares físicos de bolsas de valores donde se pueden transar estos bienes activos financieros o pueden ser digitalmente también. Entonces, eso es un mercado financiero donde se transa un bien. ¿Y cuál es ese bien? El activo financiero o el dinero. Pero ahora vamos a encontrar una explicación a este bien que se transa dentro del mercado financiero. Nosotros inicialmente vamos a entender primero cuál es la demanda y cuál es la oferta. Entonces vamos a estudiar cuál es ese bien que se transa en el mercado financiero, el dinero. Entonces, ¿cuál es la oferta? La oferta de dinero. ¿Cuál es la demanda? La demanda de dinero. Entonces vamos por el primer apartado que es la demanda de dinero. Entonces vamos a examinar primero, vamos a pasar la diapositiva, mercado financiero, modelo ISLM. Estamos acá en la demanda de dinero. La demanda de dinero en la economía en su conjunto no es más que la suma de las demandas de dinero de todos los miembros que están dentro de la economía. Pero ¿cómo explicamos esta demanda de dinero? Pues nosotros empezamos a examinar y debemos tener primero una advertencia, ¿sí? ¿Cuál es la primera? Una diferenciación entre lo que es el dinero y lo que es la riqueza. Entonces, vamos a suponer que en un tiempo dado un tiempo, nosotros podemos ahorrar una parte de nuestra renta, ¿sí? Que no todo lo que nosotros ingresamos lo gastamos, sino que una parte la ahorramos y ahí empezamos a construir lo que es una riqueza. ¿Por qué? Porque empezamos a invertir, empezamos a generar más ganancia y empezamos a acumular riqueza. Vamos a decir que la riqueza la riqueza financiera se da en un tope. Entonces vamos a tener en cuenta que son 50.000 euros, como lo indica el ejemplo del libro. Hay 50.000 euros. Entonces, quizás las personas tengan intención de seguir ahorrando y aumentar en el futuro esos 50.000 euros o dejar ese valor, gastar todo el dinero y que mantenga constante la riqueza. Por el momento vamos a suponer que hay una riqueza ya dada por 50.000 euros, ¿sí? Se construyó y se generalizó y quedó dada 50.000 euros una riqueza. Ahora vamos a tener en cuenta que solo podemos elegir entre dos activos financieros. En este caso solo vamos a elegir entre dos activos financieros. ¿Cuáles son esos dos activos? Dinero y los bonos, para poder entender el mercado financiero. ¿Listo? Entonces, ¿cómo creamos la demanda de dinero? Entonces, dentro del mercado financiero vamos a estudiar cómo actúa la oferta de dinero y la demanda de dinero. Por el momento vamos a suponer que hay solo dos tipos de activos financieros. ¿Cuál es el activo financiero? El dinero y los bonos. ¿Qué es el dinero? Pues es muy fácil. Es el objeto que puede utilizarse para realizar transacciones, pero ese dinero no rinde interés. Entonces, en el mundo real hay dos tipos de dinero. ¿Cuáles pueden ser esos dos tipos de dinero? Y creo que es muy fácil de poder identificar.
el efectivo. ¿Cuál es el efectivo? Las monedas, los billetes. ¿Y cuál es el otro tipo de dinero? Los depósitos a la vista. ¿Y cuáles son esos depósitos a la vista? Son esos depósitos bancarios con los que nosotros tenemos en una entidad bancaria, ¿sí? Pero en este momento debemos aclarar que es importante que ustedes conozcan la distinción entre dinero en efectivo y los depósitos a la vista, ¿sí? Pero para poder entender la oferta monetaria, cómo funciona la oferta monetaria, cómo interviene el Banco Central en esta dinámica de aumentar esa oferta monetaria, pero al momento lo vamos a dejar a un lado. Listo, vamos a entender primero el dinero y nos vamos a focalizar que solo hay dinero en efectivo. Entonces ya partimos de un supuesto, listo. Tenemos una riqueza primero dada de 50.000 euros. Y lo segundo es que hay dos tipos de dinero, ya lo sabemos, dinero en efectivo y depósitos a la vista, pero en este caso solo nos vamos a fijar en ese dinero efectivo, ¿listo? Ahora hay otro tipo de activo financiero. ¿Cuál es ese otro tipo de activo financiero? Los bonos. ¿Y qué son los bonos? Son los que rinden un tipo de interés positivo, pero que no se pueden utilizar para realizar transacciones. Entonces, si tú quieres ir a comer una hamburguesa, si tú quieres ir a comer un helado, tú tienes que tener dinero en efectivo porque acordémonos que los depósitos a la vista no están. Entonces, tienes que tener dinero en efectivo para poder hacer esa transacción en el mundo real. Entonces, en el mundo real hay muchos tipos de bonos. Cada uno tiene como su tipo de interés, pero en este momento vamos a generalizar y vamos a suponer que todos tienen el mismo tipo de interés. Todos los bonos tienen el tipo de interés y lo vamos a abarcar como I. Entonces, vamos a ponerlo acá en la diapositiva porque no lo coloqué. Entonces, vamos a colocar acá. Tipos de bonos. Todos los bonos tienen un tipo de interés y esos son los bonos. Para que lo vayamos acá como un tablerito. Listo. Bonos, todos los bonos tienen un tipo de interés que les va a generar obviamente un interés positivo a las personas. Ahora, nosotros como ciudadanos y como individuos debemos que decidir si debemos tener el dinero en efectivo o el dinero en bonos para que a mí me genere un interés. Ahí vamos a empezar a entender cómo se crea la demanda de dinero. Entonces vamos a suponer que hay una compra y venta de bonos y que obviamente esos bonos tienen un costo. Entonces, por ejemplo, si usted directamente o la mayoría de las personas no directamente hacen esa compra de bonos en la bolsa de valores, sino que tienen un intermediario, un agente. Entonces, donde ese agente hace la compra, mueve sus bonos y te paga una comisión. Entonces, usted tiene conocimiento, tenemos conocimiento que tenemos una riqueza, como ya lo mencioné, ¿cuántos? 50.000 euros. De esos 50.000 euros, ustedes deben escoger qué parte de esos 50.000 euros ustedes deciden invertir y qué parte deciden, o bueno, invertir no, comprar bonos o qué parte ustedes la desean tener en efectivo. Entonces, tenemos conocimiento que es muy fácil para nosotros tener dinero en efectivo porque nos quita esa necesidad de estar llamando a la gente que no necesito más dinero en efectivo, transfiérame, hago esta transacción, necesito dinero, ¿sí? Entonces, para toda necesidad y satisfacer necesidades que nosotros como individuos tenemos, es bastante incómodo tener que estar hablando con el intermediario, con el agente para hacer ese cambio entre dinero en efectivo y bonos. Entonces, si nosotros mantenemos todo en bonos, toda la plata, pues obviamente vamos a recibir un interés por ese bono por ese dinero que tenemos en bonos. Entonces, si por ejemplo necesitamos dinero para ir en autobús o para tener un café y no tenemos dinero en efectivo, nos va a tocar generar esa incomodidad entre el intermediario y la persona. Entonces, es bastante incómodo, pero también tenemos conocimiento que es muy eficiente poder tener el dinero si el tipo de interés es bueno, porque nos va a generar unos ingresos extras a nosotros, ¿sí? Entonces es evidente que debemos tener tanto dinero en bonos como dinero en efectivo. Entonces quiero que diferenciemos en esas dos cositas, tener dinero en efectivo o tener el dinero proporcional en bonos.
Listo, chicos, entonces hay que conocer esa diferencia y tener conocimiento para generar los ingresos a las personas, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Cuando nosotros empezamos a diferenciar cuál es la decisión o cuando se nos presenta esa disyuntiva de irnos por dinero en efectivo o por bonos, nosotros debemos que elegir una opción que nos genere una comodidad o una eficiencia para nosotros. Es importante tener dinero en efectivo, sí, porque obviamente existe la comodidad como individuo, pero también es importante tener un dinero en bonos porque nos va a generar un interés bastante bueno y un ingreso para nosotros. Pero ¿quién decide exactamente esa proporción de tener en bonos o tener dinero en efectivo? Primero, el tipo de interés. ¿Quién va a determinar eso? El tipo de interés. Y segundo, la persona o la comodidad en el contexto en que se encuentre, ¿sí? Entonces vamos a suponer que cuáles son nuestro nivel de transacción. Entonces vamos a querer tener suficiente dinero a la mano para no tener que vender bonos con demasiada frecuencia. Entonces, vamos a suponer un ejemplo de que normalmente nosotros gastamos 3.000 euros al mes. Entonces, si nosotros gastamos, acá lo voy a colocar para que nos quede el ejemplo. Insertar. Bueno, si nosotros gastamos, si nosotros gastamos 3.000 euros al mes, nosotros vamos a querer tener en efectivo 6.000 euros al mes, para no tener esa incomodidad de estar generando dinero en efectivo, vender bonos, comprar bonos, sino que vamos a tener como una organización en lo que vamos a tener en efectivo y lo que vamos a tener en bonos. Entonces tenemos 6.000 euros al mes, suponiendo que nosotros, perdón, por 2 meses, suponiendo que gastamos 3.000 euros al mes. Entonces, gastamos 3.000 euros al mes. Por tanto, yo voy a guardar en efectivo 6.000 euros para no estar vendiendo y comprando bonos. ¿Listo? Entendido hasta ahí. Entonces, en caso de que nosotros queramos tener dinero en promedio, lo que gastamos en 2 meses, vamos a guardar los 6.000 euros. ¿Cuánto nos va a quedar de esos 50.000 euros que teníamos? ¿Cuánto nos va a quedar? Si teníamos 50.000 y estamos guardando 6.000, ¿cuánto nos está quedando en euros para bonos? 44.000 euros. Eso es lo que nosotros vamos a distribuir en bonos. Entonces vamos a dejarlo acá para que ustedes puedan entender la dinámica, cómo se crea la demanda de dinero. Entonces, eso es lo que vamos a guardar en bonos. 44.000 euros. Listo. Entonces, tenemos que gastamos mensualmente en nuestras necesidades, en el bus, en la comida, en la alimentación, en el vestuario, en la universidad, en nuestro ocio. Nosotros gastamos 3.000 euros al mes. Pero yo voy a guardar 6.000 en efectivo para no tener que comprar y vender bonos, sino que ya voy a guardar esos 6.000 para que me alcance el efectivo para los 2 meses de satisfacción de necesidades. Listo. ¿Cuánto me queda de esos 50.000 que inicialmente dije que tenía? 44.000. Y eso es lo que yo voy a invertir en bonos. Entonces, si nosotros, vamos a poner otro ejemplo, gastamos es 8.000 al mes. Entonces yo ya voy a querer guardar 16.000 en dinero, en efectivo por los 2 meses, 8 y 8, 16. Y en bonos yo voy a querer guardar 34.000, que sería lo que está sobrando de esos 50.000 euros. Entonces, ¿cómo yo hago esa distribución? Ese ejemplo que yo hice, o sea, porque estoy diciendo que, bueno, esto es un supuesto de los 3.000, puede que algunas personas gasten más, puede que algunas personas gasten menos, eso ya va de acuerdo a las preferencias de cada individuo. Pero en este caso estamos dando un ejemplo de 3.000 euros al mes y 8.000 euros al mes. ¿Cómo también puede determinar esa distribución? Pues viendo el tipo de interés de los bonos. Si yo veo o suponemos que la única razón para tener alguna riqueza en bonos es que obviamente esto nos genere un interés, porque si el bono no me genera a mí ningún interés, pues yo para qué voy a querer tener una cantidad de dinero grande en bonos. Entonces, si yo veo que el bono, el interés del bono está demasiado alto, pues yo voy a generar una distribución
que tenga menos dinero en efectivo y más dinero en bonos, es decir, voy a comprar bonos para generar un interés que me va a generar a mí una ganancia. Pero si por el contrario el tipo de interés es bajo, yo voy a querer comprar, generar todo mi dinero en efectivo y no comprar bonos porque ¿para qué? O sea, si el interés no me está generando ningún ingreso. Entonces empezamos con esta identidad macroeconómica. Cuanto más alto sea el tipo de interés, más dispuestos estaremos nosotros ¿a qué? A incurrir en la molestia y en los costes que lleva la compra y venta de los bonos. Entonces, si el tipo de interés es muy alto, pues vamos a decidir incluso reducir nuestras tenencias en dinero. Entonces, si yo me gastaba 3.000, ya no me voy a gastar 3.000, me voy a gastar 1.500, porque sé que el beneficio de tener el dinero en bonos o comprar bonos va a ser bastante eficiente para mí. Entonces, ya conocemos cómo se crea la demanda de dinero a través de este ejemplo. Concretamos que el tipo de interés determina si compro o no compro una cantidad de bonos, ¿sí? O si decido también tener un dinero en efectivo o no tenerlos en efectivo. Entonces, ¿cómo obtenemos la demanda de dinero? Entonces, acá yo se las coloqué. Esta es la demanda de dinero. La demanda de dinero primero depende de la renta disponible, porque la renta disponible, perdón, de la renta nominal. ¿Por qué? Porque la renta nominal es todo el ingreso que le entra a las personas. Entonces, si tú trabajas y ganas una renta, eso lo vas a recibir en dinero en efectivo. Ahora, si tú ya lo decides, una parte de ese dinero invertir y comprar bonos, entonces también depende del tipo de interés. Entonces, vamos a tener y creamos la demanda de dinero de esta ecuación. Entonces, esta es la demanda de dinero. La demanda de dinero es igual a la renta disponible, a la renta nominal y el interés. Tenemos que es una proporción negativa con el tipo de interés. Entonces vamos acá para que ustedes puedan entender mejor y no se confundan. Entonces decimos, ¿cuándo aumenta la demanda de dinero? Pues cuando aumenta la renta nominal me va a entrar más dinero a mí en efectivo. Entonces la demanda de dinero está relacionada directamente proporcional con la renta nominal y está inversamente relacionada con el tipo de interés. ¿Por qué? Porque si el tipo de interés aumenta, yo ya no voy a querer tener dinero en efectivo, entonces disminuye la demanda de dinero y voy a empezar a comprar bonos. Entonces, si aumenta, si disminuye el tipo de interés, pues yo aumento la demanda de dinero porque ya no voy a querer comprar tantos bonos, sino a tener el dinero en efectivo. Entonces, así es que se crea la demanda de dinero. Estamos relacionando que solo existe un tipo de dinero, que es el dinero en efectivo. O sea, que cuando usted trabaja y genera un salario, un ingreso, usted lo recibe en efectivo, porque es la única manera de tener dinero en efectivo. Ahora, por eso decimos que la demanda de dinero depende de la renta nominal, porque es la única manera que las personas tengan dinero. ¿Por qué? Porque reciben su renta nominal. Entonces, ¿cuándo aumenta la demanda de dinero? Cuando aumenta la renta nominal o cuando disminuye el tipo de interés. ¿Por qué el tipo de interés? Porque si el tipo de interés está disminuyendo, yo voy a querer tener todo mi dinero en efectivo y no comprar bonos. Pero si por el contrario aumenta el tipo de interés, yo ya no voy a querer tener dinero en efectivo, sino voy a empezar a comprar bonos. ¿Para qué? Para que me genere una rentabilidad, ¿sí? Entonces ahí es donde empezamos a explicar esta relación de la demanda de dinero y debe interpretarse de esa manera, directamente proporcional con la renta, la demanda de dinero, e inversamente proporcional con el tipo de interés. Entonces, si por ejemplo se duplica la renta y pasa de Y a 2Y, entonces la demanda de dinero se va a aumentar a 2YLI, ¿sí? O sea, va a aumentar de la misma proporción. Entonces, un ejemplo, les voy acá para que les quede acá grabadito. Entonces, por ejemplo, si decimos que la demanda de dinero está relacionada directamente proporcional con la renta nominal, entonces decimos, entonces decimos, entonces decimos, si la renta que teníamos que era Y pasó a 2Y, nosotros vamos a decir que la demanda de dinero ahora
va a ser proporcional a ese 2Y L. Entonces, la demanda de dinero es proporcional a la renta nominal y es inversamente al tipo de interés. Entonces, entendido hasta ahí cómo se crea la demanda de dinero. Ya tenemos explicado, entendido e interpretado cómo se crea la demanda de dinero, cómo las personas deciden tener dinero en efectivo y no tenerlo en bonos. Entonces, ya tenemos conocimiento de eso, ¿sí? Entonces, vamos a entender esta partecita de la gráfica que es de la demanda de dinero. En este caso vamos a relacionar en el eje de las ordenadas el tipo de interés y, bueno, acá la corte, no, acá. Y en el eje de las abscisas el dinero. Entonces tenemos como una curva de demanda de dinero, esta que tenemos acá en el cursor, que está subrayado mi cursor. Esta es la demanda de dinero. Entonces, tenemos un tipo de interés y tenemos una cantidad de dinero dependiendo de ese tipo de interés. Pero ¿por qué se modifica esa demanda de dinero hacia la derecha? ¿Qué puede ocasionar dentro del mercado financiero para que esa curva se modifique o para que esa curva aumente? ¿Qué podría suceder ahí? ¿Qué podría suceder? ¿Qué podría suceder para que aumente la renta nominal? Perdón, para que aumente la demanda de dinero. Pues que aumente la renta nominal. Entonces, si nosotros estamos en este punto donde tenemos una curva de demanda de dinero y aumenta la renta nominal, ¿qué indica? Vámonos a la ecuación. Si aumenta esta renta nominal, aumenta la demanda de dinero. Por tanto, al aumentar la demanda de dinero y el tipo de interés está dado, la demanda se desplaza hacia arriba, hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la demanda de dinero está relacionado con el tipo de renta nominal. Entonces, si aumenta la renta nominal o el nivel de renta nominal, pues va a aumentar la demanda de dinero. Entonces, ya tenemos esa relación directamente proporcional con la renta nominal e inversamente con el tipo de interés, ¿sí? Entonces, cuando aumenta la renta nominal va a desplazar la demanda hacia el lado derecho, que sería a la MD, comita que le estoy indicando que sería la segunda curva creada en esta gráfica. Entonces, ¿entendió hasta ahí cómo funciona la demanda de dinero? Creamos esta demanda de dinero que está a un tipo de interés, una cantidad de dinero, pero si aumenta la renta nominal, va a aumentar esa demanda de dinero porque voy a querer tener, aumenta la renta nominal, aumenta la demanda de dinero. Ahí está claro, no estamos modificando o no está variando para nada el tipo de interés. El tipo de interés está dado, incluso ahí sigue siendo el mismo porque el tipo de interés no se modificó y no se afectó. Ahorita vamos a ver más adelante cuándo se modifica el tipo de interés, qué pasa con la demanda de dinero. Pero primero vamos a estudiar el equilibrio. Primero, para estudiar el equilibrio empezamos a tener la demanda de dinero, que ya la estudiamos, sabemos cómo lo creamos, y ahora vamos a estudiar la oferta de dinero. ¿Cómo creamos nosotros la oferta de dinero? Acá vamos a dejar de un lado las políticas monetarias, vamos a dejar a un lado cómo el Banco Central ofrece una cantidad de dinero y lo vamos a explicar más adelante. Por el momento nos vamos a centrar que el único que ofrece el dinero en una economía es el Banco Central. Entonces, siendo así, la oferta de dinero, que es el Banco Central quien la ofrece en el mercado, entonces la vamos a dar por esta ecuación. MS es igual a la oferta monetaria. Siendo así, para los mercados financieros estén en equilibrio, la oferta de dinero, que es la que ofrece el Banco Central, debe ser igual a ¿qué? A la demanda de dinero que ya la creamos. Entonces se crea esta ecuación, que es MS, que equivale a la oferta de demanda, debe ser igual a MD, que equivale a la demanda de dinero. Y acá la tenemos. Cuando hablamos de oferta de dinero, tenemos a la oferta que da el banco o el dinero que inyecta el Banco Central a la economía. Y cuando hablamos de demanda de dinero, hablamos de esa renta nominal que tienen las personas que decidieron tenerlas en efectivo y no invertirlas en bonos.
Entonces, ¿cómo creamos esa relación entre oferta de dinero y demanda de dinero? Entonces, empezamos a estudiar ya esta intersección entre estas dos fuerzas del mercado. Entonces, tenemos acá en el eje de las ordenadas el tipo de interés y en el eje de las abscisas el dinero. Entonces, a un tipo de interés dados, nosotros vamos a tener una demanda de dinero. Y la oferta monetaria siempre va a ser la misma, porque vamos a olvidar cómo el Banco Central ofrece este dinero en la economía. La vamos a dar dada. Entonces, esta oferta de dinero que es emitida por el Banco Central en esta ecuación, en esta gráfica ya está dada y por eso es una línea recta. Entonces, tenemos oferta de dinero y tenemos la demanda de dinero. Donde estas dos se crucen, que es en el punto A, el mercado financiero está en equilibrio. Entonces, esta ecuación que nos marca nos dice que el tipo de interés, que es esta, nos dice que el tipo de interés debe ser tal que los individuos, dada su renta, estén dispuestos a tener una cantidad de dinero igual a la oferta monetaria existente. Entonces, a esa ecuación o a esa relación de equilibrio nosotros le vamos a llamar LM, que es lo que vamos a estudiar más adelante. Entonces, tenemos mercado financiero, donde está y donde funciona la oferta de dinero y la demanda de dinero. Cuando ese mercado financiero está en equilibrio, nosotros con ese equilibrio vamos a construir la curva LM. ¿Qué es la curva LM? Todas las combinaciones de renta y de tipo de interés cuando el mercado financiero está en equilibrio. Pero eso lo vamos a interpretar la próxima clase. Vamos a tener la curva del mercado financiero y vamos a empezar a construir entre todos esa curva LM para que ustedes puedan diferenciar la gráfica del mercado financiero y la gráfica de la curva LM. Entonces ya tenemos conocimiento. ¿Cuál es la curva LM? La curva LM que ustedes tienen que tener va a representar todas las combinaciones de renta y tipo de interés cuando el mercado financiero o el mercado de dinero está en equilibrio. ¿Y qué me abarca la curva IS? Pues todas las combinaciones de renta y tipo de interés cuando el mercado de bienes y servicios está en equilibrio. Y luego vamos a estudiar las dos curvas en un mismo gráfico. Listo, entonces acá tenemos cuando el mercado financiero está en equilibrio. Perfecto, pero esto puede modificarse. Acá puede ocurrir una modificación. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en esto. ¿Qué sucede en el mercado financiero que ya está en equilibrio cuando hay una modificación en la renta nominal? Entonces, acá lo estudiamos. Aumento de la renta nominal. ¿Qué va a suceder con el mercado financiero cuando hay un aumento de la renta nominal? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir cuando hay un aumento de la renta nominal? Entonces, si hay un aumento, acá lo tenemos en la gráfica, hay un aumento, estamos en el punto A. Vamos a estar muy pendientes del cursor para poder entender qué sucede con las curvas de la demanda de dinero y la oferta de dinero cuando hay una modificación en la renta nominal. Entonces, vamos a tener también presente las ecuaciones, ¿no? Perdón, vámonos acá para no confundirnos. Entonces, acá tenemos presente la oferta de dinero y la demanda de dinero. Listo, perfecto. Entonces nos vamos acá. Aumento de la renta nominal. Acá ya hay un aumento de la renta nominal. Entonces, como inicialmente estamos en el punto A, donde el equilibrio del mercado financiero está, perdón, donde el mercado financiero está en equilibrio. ¿Qué sucede cuando hay un aumento de la renta nominal? Entonces nos vamos a esta parte de la ecuación. Si hay un aumento de la renta nominal, quiere decir que la demanda de dinero aumenta. Entonces, mira, nos vamos hacia acá, que es la segunda recta de la demanda de dinero, la segunda curva, perdón. Entonces, graficamos la segunda curva. Pero acá podemos visualizar esta partecita que estamos acá. No, vamos a omitirla por el momento. Esto no va a estar acá. Entonces, estamos en esta partecita donde inicialmente estamos en equilibrio, hay un aumento de la renta y aumentamos la demanda de dinero. Entonces, aumentando la demanda de dinero, nosotros, si estamos en el mismo tipo de interés, vamos a estar acá.
y eso va a ser ineficiente. ¿Por qué va a ser ineficiente? O el mercado, ¿por qué va a ser por qué el mercado va a generar una ineficiencia dentro del funcionamiento del mercado financiero? Porque la demanda de dinero es mayor a la oferta de dinero. Entonces, están demandando más dinero, dinero que no hay en la economía. Entonces, como está sucediendo que aumenta la demanda de dinero, ¿qué sucede para que el mercado vuelva a estar en equilibrio? El tipo de interés debe aumentar. Y cuando aumenta el tipo de interés, las personas van a disminuir su cantidad de demanda de dinero porque ya aumenta el interés, entonces van a querer tener más bonos, comprar más bonos. Por tanto, nos posicionamos nuevamente en este punto A, donde disminuye la demanda de dinero y aumentó el tipo de interés. Siempre el mercado, sea el de bienes y servicios, sea el mercado financiero, va a buscar el equilibrio. Entonces, inicialmente voy a volver a repetir esta secuencia. ¿Cómo ocurre esta modificación cuando hay un aumento de la renta nominal? Cuando hay un aumento de la renta nominal, estamos inicialmente en el punto A. Aumento de renta nominal, ¿qué sucede? Aumenta la demanda de dinero, que es esta curva. Si estamos en el mismo punto de interés, nosotros nos posicionaríamos por acá en este lugar. Pero ¿qué sucede? El mercado ahí sería ineficiente porque hay un excedente de la demanda de dinero. Hay más dinero, las personas están demandando más dinero del que hay en la economía. Entonces, ¿qué sucede? Aumenta el tipo de interés y al aumentar el tipo de interés, las personas disminuyen la demanda de dinero y van a querer comprar más bonos porque va a ser súper rentable tener bonos porque el tipo de interés está generando un ingreso bastante grande. Pero ¿qué sucede por el contrario cuando hay un aumento de la oferta monetaria? Entonces, inicialmente estamos en el punto A. ¿Qué sucede cuando aumenta la oferta monetaria? Es decir, que el Banco Central está inyectando más dinero a la economía. Entonces, se desplaza hacia la derecha. ¿Y qué sucede? Va a haber también una ineficiencia. ¿Por qué? Porque la oferta monetaria está siendo mayor que la demanda de dinero. Entonces, al haber tanto dinero en la economía, obviamente va a bajar el tipo de interés para que disminuya la oferta monetaria y haya un equilibrio nuevamente dentro del mercado financiero. Listo, entonces, cuando hay un aumento de la oferta monetaria por parte del Banco Central, pues va a provocar una reducción del tipo de interés. Y ahí es donde vamos a empezar a estudiar la política monetaria. Cuando el Banco Central emite más dinero a la economía, ellos bajan el interés. ¿Para qué? Para que las personas compren bonos, los bancos compren bonos y pues haya más dinero en la economía. Entonces, cuando baja el tipo de interés, es por eso que sucede y vuelve y busca el equilibrio en el mercado financiero. Entonces, la reducción del tipo de interés, ¿qué va a hacer? Que eleve la demanda de dinero, por lo que ahora pues va a ser igual la oferta monetaria y a la demanda de dinero. Entonces, cuando baja el tipo de interés, ya las personas no van a querer tener dinero en bonos, sino que todo el dinero en efectivo y vuelve y cae el mercado financiero en equilibrio en el punto A donde estoy acá parada. Entonces, ya teniendo conocimiento qué es la oferta monetaria, qué es la demanda de dinero, cómo ocurre la demanda de dinero, obtenemos la curva LM, que es el ingreso y la tasa de interés que mantienen equilibrio en el mercado de dinero, que es la curva LM. Pero eso lo vamos a estudiar la próxima clase cuando veamos ya los dos. Entonces, por favor, chicos, si ustedes tienen alguna duda, inquietud sobre estos dos mercados, vamos a tratar de darle un repaso. Les voy a pasar estas diapositivas a los grupos para que ustedes puedan darle un repaso, la revisen. Estamos en los capítulos, en el capítulo 4, creo. No, espérame un segundito, ¿qué capítulo es este? Sí, mercado de bienes y servicios, capítulo 3 y mercado financiero, capítulo 4 del libro. Entonces, ahí vamos, de Blanchard vamos a empezar a estudiar, a darle un repasito, qué es el mercado de bienes y servicios, cómo se crea el equilibrio en el mercado de bienes, cómo actúa la oferta y la demanda de mercado de bienes y servicios, cuál es el mercado financiero, que es el capítulo 4, qué es la oferta de dinero, cuál es la demanda de dinero, si tienen alguna duda, cómo se crea este funcionamiento del mercado financiero cuando está en equilibrio, cuando hay modificaciones
porque a partir de la curva de mercado de bienes y servicios y a partir de la gráfica del mercado financiero es donde se van a crear la curva IS y la curva LM. Entonces, por favor, para que si tienen alguna duda, tienen alguna inquietud, pues ustedes puedan verificar toda esa información en el libro que yo les envié ahí al WhatsApp. Entonces, vamos a dejar hasta acá y espero que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana. ¿Listo, chicas? Listo, profe, muchas gracias. Sí, Tenga buena señora.